¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto, un privilegio estar en sus hogares, en su programa Vertientes de la Psique Humana, que el día de hoy les traemos un tema, cómo procuramos hacerlo en cada programa, pues muy interesante, que tiene que ver con el síndrome del burnout, que tiene que ver precisamente con el estrés que causa un trabajo en una organización, ya sea laboral, una organización educativa, una organización donde tiene que manejar pues muchas personas, mucha gente al mismo tiempo y que va creando en muchos casos una situación de un estrés, de un desgaste, de un estado de, pues antes le llamamos neurastenia, pero ahora el término más aplicable es este de burnout. Pero antes de entrar a este programa y presentarles a nuestro invitado especialista de hoy, queremos agradecer como siempre pues todo el apoyo que recibimos de Rectoría, del doctor Jesús Sánchez Rodríguez, el apoyo también que por supuesto nos lo da el licenciado Rogelio Villarreal Elizondo en lo que es la Secretaría de Extensión y Cultura, también al director de Canal 53, al licenciado Delfos Moyano, y pues vamos a tener un saludo de nuestro director, el doctor José Armando Peña Moreno, quien quiere también dirigirse a ustedes. Así que vamos a escuchar al maestro José Armando. Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Vertientes de la Psique Humana. El día de hoy se abordará un tema de gran relevancia en nuestra sociedad y en nuestra comunidad, como es el síndrome del quemado o el síndrome del burnout. Este síndrome se da en las organizaciones, tanto laborales como sociales, y que ahorita está generando una serie de estragos, tanto psicológicos como fisiológicos, en nuestra comunidad. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Héctor Mendoza Cuevas, profesor de la facultad y experto en el área clínica y tiene su práctica clínica. Actualmente el profesor tiene un trabajo en relación al burnout. Nos despedimos de ustedes esperando que el tema haya sido de su agrado y que los consejos que han dado los expertos el día de hoy sean de utilidad. También se pueden poner en contacto con ellos a través de los conductores de este programa. El ser humano está expuesto a distintos factores de estrés. Si los enumeramos, no terminaríamos de mencionarlos. En esta ocasión, nos enfocaremos a uno particularmente que ocurre en el plano laboral. Hablamos del síndrome de burnout. Tensión al interactuar con otras personas. Fase avanzada del estrés laboral. Desgano, frustración, desilusión. Dificultad para integrarse adecuadamente al entorno laboral, agotamiento emocional, falta de realización personal y baja autoestima son algunos de los síntomas que manifiestan las personas afectadas por este síndrome. Los cambios de horario, las largas jornadas de trabajo, el involucrarse en los problemas de las otras personas, la falta de tiempo afecta a gran cantidad de personas en distintos trabajos. Existen algunos factores que están presentes con la enfermedad como la edad. Por ejemplo, en la juventud, el profesional aún es inmaduro y le cuesta afrontar ciertas situaciones personales, de trabajo y económicas. La sobrecarga laboral genera disminución en la calidad del trabajo. Algunos estudios afirman que las mujeres son las más vulnerables, ya que éstas tienen un doble rol en tarea profesional y la familia. El estado civil está asociado al síndrome, ya que parece que las personas sin pareja estable y sin hijos son las más perjudicados, ya que los que tienen pareja e hijos tienen mayor capacidad para afrontar problemas y conflictos emocionales. Además, gozan el apoyo familiar. Hasta ahora, no se conoce un tratamiento específico para el síndrome de burnout, ni tampoco una estrategia de prevención de la enfermedad. Se utilizan terapias para restablecer la salud psicológica del enfermo y recuperar el rendimiento laboral. Esto basado en el control del estrés y autocontrol. Es importante que se mantenga alerta ante este padecimiento. En nuestro programa tendremos a un especialista que nos hablará más a detalle sobre este tema.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Acuerden que estamos en canal 424 Cable Digital, 53 en TV abierta y estamos también en www.uanl.mx y a sus órdenes cualquier pregunta 8357-0230 para que por favor nos llame alguna pregunta o comentario. Como ven aquí en esta cápsula introductoria que producción nos ha preparado, ya nos da pues una ambientación de cuál va a ser el enfoque del programa de hoy, que tiene que ver con este proceso del estrés en exceso que pudiera haber en una persona y que tiene este nombre de burnout. Bien, pues quiero presentarles entonces al maestro que ya lo hizo nuestro director, el doctor José Armando Peña Moreno, al doctor Héctor Mendoza. ¿Nombre? ¿Qué tal, maestro? Eres bienvenido, qué gusto que en tu experiencia que tienes, pues como maestro en nuestra facultad, maestro en psicología clínica, también con tu maestría en docencia, tienes más de 10 años de ser maestro en nuestra facultad y además pues eres un hombre muy dinámico, muy activo y con mucho gusto por trabajar en estos temas. Así que bienvenido, muchas gracias y esperemos pues hacer una dinámica muy bonita para que nuestro público le haga sentido el tema de hoy. Muchas gracias, maestro, y gracias por la invitación. Bien. Maestro Héctor, hemos visto este trabajo de producción que implica el darnos una idea de la problemática de cuando hay un trabajo en exceso, un trabajo muy intenso, de mucho, sobre todo trato con mucha gente y en situaciones un poco de estrés o antagónicos, que también llamamos en ambientes difíciles antagónicos. Sí. ¿Qué es por qué se le da este título o este nombre de burnout a este proceso? Antes lo conocíamos como neurastenia, o sea, está neurasténico, pero ahora ya se trabaja más fino y dice, es por esta razón. Platícanos, maestro Héctor, ¿qué implica esto? Primero que nada, mi ámbito laboral es más la clínica individual, ¿no? El recibo pacientes, trabajo desde el punto de vista psicoanalítico. Y me empezó a interesar el tema que en ciertas ocasiones queda más como para cuestiones empresariales o solamente cuestiones incluso administrativas. Ajá. Sin embargo, el tema, burnout en particular, es un tema que apareció en los 70s, en particular lo propone un psicoanalista neoyorquino llamado Herbert Freudenberger en 1974. El 74. Propone un término, pero es interesante porque la visión de él era, por un lado profesional, o sea, el asunto de lo que pasaba en las empresas, pero por otro lado también era el burnout aplicado en la familia, el burnout en la pareja. En la pareja. Porque él no era necesariamente un psicólogo que trabajara en las empresas, en el ambiente laboral, sino él recibía pacientes también de la práctica clínica. Al empezar a investigar esto, también se encuentra un elemento que, aunque claro que tiene que ver con el perfil psicológico y las características de cada sujeto, también se da cuenta que es un cambio ideológico. También dice, hay algo que está cambiando en nuestra sociedad. Podríamos hablar que es lo que los teóricos llaman la imposición del discurso capitalista, ya como lo conocemos, y que afecta nuestra vida común y corriente, ¿no? Entonces, incluso, es interesante. Muy interesante, fíjate, Héctor, lo que nos platicas. Incluso también, pues esto lo conocemos o lo hemos escuchado como distrés o el estrés malo. Sí. Pero bueno, vamos a continuar platicando, pero es momento en que hagamos una breve pausa para regresar en unos instantes. Por favor, no le cambie, recuerde que estamos en Vertientes de la Psique Humana, en su canal 53 de nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Veremos de qué manera se manifiesta el burnout y cómo afecta a la salud. Muy bien, pues vamos a continuar hablando de este tema del burnout. Recuerde que estamos en el 8357-0230 para que si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Igual recuerde que estamos en 424 Cable Digital y 53 en TV abierta. Estamos hablando precisamente con este tema con el maestro Héctor Mendoza. Héctor, estamos platicando precisamente en la parte anterior del programa en que este tema se da en distintos factores de la vida o circunstancias de la vida, pero generalmente es más notorio en el ámbito laboral. Exactamente. Incluso podemos decir que
parte de este fenómeno es que también nuestra vida ahora cada vez más se sostiene en el ámbito laboral. Pasamos más tiempo en el ámbito laboral que a veces con la familia o en otras situaciones. Entonces, Freudenberger, por ejemplo, lo que empieza a detectar con sus pacientes es una sensación de cansancio, es una sensación de agobio, y él presenta esta imagen, esta metáfora, por eso utiliza el término de burnout, porque dice, este quemado, para él la imagen se la dio un paciente, dice, me siento como uno de estos edificios quemados, edificios que sufrieron un incendio y que aunque está todavía de pie, ya está carcomido por dentro, ¿no? Entonces dice, es lo que pasa, por ejemplo, de personas que pueden seguir en su trabajo, seguir yendo a su trabajo, seguir realizándolo, pero cada vez con menos motivación, incluso con menor eficiencia. Pero dice, eso no solo es en el trabajo, a lo mejor ya no tiene placer con su pareja, a lo mejor ya no se siente motivado con su familia. O sea, hay algo en donde la identidad misma del sujeto se ve afectada. Y creo que eso es muy, muy interesante y muy pertinente a nuestros días, en donde el tema del estrés, por ejemplo, pues lo escuchamos por todos lados. Sí. O sea, uno ve los comerciales y nos dan que tal pastilla y que tal otra cosa, y que como si un monje tibetano nos hablara y nos tranquilizara todo el tiempo. Pero todos esos son remedios frente al estrés, pero siempre queda la gran pregunta, ¿qué provoca el estrés? Así es. O sea, ¿dónde está la causa? ¿Qué genera esta sensación? Porque estrés finalmente es presión, o sea, es sentirse presionado por algo, ¿no? De hecho, el término pues es una presión y que a veces ya no vuelves a quedar igual. Exacto, el término viene de la física, ¿no? O sea, incluso en la literatura es interesante, los estadounidenses usan el término estrés cuando uno está leyendo un libro y subraya algo, sí. ¿no? Ese estrés, ¿no? Porque se acentúa algo. Entonces la pregunta clínica que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasa en estos días que parece que todo es tan apremiante? Todo parece que tiene que ser inmediato, y que siente uno la presión constante. Si quiere, le platico rápidamente un ejemplo que me gusta mucho con respecto a lo del estrés. Imaginemos, esto se lo escuché a una persona en una conferencia y me gustó la imagen, no la anécdota. La analogía que hace. Pensemos el matrimonio y la familia regia. Y lo dice así, en donde el señor y la señora se suben a la troca y agarran a los huercos y se van a McAllen, ¿no? Van a ir de shopping a McAllen. Más regio no puede existir. Entonces, bueno, y antes de salir, la señora le dice al señor, oye, viejo, la llanta aquella, la de enfrente está baja, chécala. Y él, sí, ahorita la checo, está bien. Total, se suben, empiezan a dar, van en la carretera y de repente, ¡pum!, se oye que truena algo, ¿no? El señor se baja, ve y ve que la llanta tronó, ¿no? Y entonces en eso la señora le pregunta, ¿qué pasó? ¿No? No, nada. Entonces ella lo ve y ahora sí viene el, te lo dije, ¿no? Hasta ahí uno diría, sí, cierto, que ya empezamos con el estrés, pobre hombre, pero ahí la gran pregunta es, ¿por qué una situación como esa, al señor que va manejando, le puede resultar tan inquietante, incluso tan chocante, que la esposa le diga, te lo dije, ¿no? Me parece que ahí es donde aparece un aspecto interesante, es porque él desde el momento que escuchó que tronó, ya empieza a decir, sí, cierto, la regué. O sea, ya empieza a acusarse él mismo. Algo incorrecto. Dice algo incorrecto, se me olvidó, y cuando viene ahora sí el reclamo de la esposa, o el recuerdo de la esposa de te lo dije, es como si ahora mi presión que siento hacia mí mismo diciéndome la regaste, ahora fácilmente se pudiera proyectar hacia mi esposa y decir, pues es que tú, mira, no me dejas concentrarme, andan hablando, tantas cosas que tengo que hacer, ¿no? Entonces ahí me parece interesante ese punto en donde la presión aparece como constante, aparece como todo el tiempo y en cualquier momento explotar. Incluso yo les preguntaría a las personas que nos están viendo, ¿cuántas veces, yo lo he escuchado en la clínica, es que estábamos muy bien y de la nada tronamos, de la nada vino un problema, nos estamos peleando de pequeñeces, ¿no? Y ahí desde la clínica uno sabe, pues nunca son pequeñeces, o sea, siempre se conectan con algo en donde para explotar es porque hay algo de mi propia identidad que está en juego. Sí, ya está como un dispositivo ahí prendido y en cualquier momento va a funcionar. Exactamente, incluso la voz de la otra persona, la acusación de la otra persona es como si se conectara con lo que yo ya mismo me estoy diciendo. Así es. ¿Sí? Y ahí es donde en el ambiente laboral es importante el tema del burnout por sus manifestaciones, que podemos decir que son de 3 principales manifestaciones. Una, de orden fisiológico, es donde aparecen los problemas de dolor de cabeza, las migrañas. Dolor en el estómago, colitis, gastritis, ¿no? Todas estas que
que a veces a las personas les puede molestar mucho porque cuando van con el doctor les dice, usted no tiene nada, solo tiene estrés, y entonces se quedan como, bueno, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Es lo que llamamos aquella somatización, o sea, exactamente. De que haces todo ese tipo de cosas tiene un impacto, repercusión en lo fisiológico. Sí, y que incluso es bastante silencioso. Me decía en cierta ocasión un paciente, es que voy, me checo lo que me estaba pasando, unas manchas que le salían, el médico a manera de vitiligo, y como ronchas, ajá, y el doctor le dice, usted no tiene nada, tiene estrés. Tiene estrés. ¿No? Para empezar le molestó mucho que le dijera no tiene nada, porque pues aquí está, tengo algo, ¿no? O como si fuera, o incluso le dice algo que le molestó mucho y a muchos pacientes, ¿no? Pues nomás cálmese, relájese, bájele el estrés. Dice, pues como si yo lo pudiera controlar, o sea, no es algo que uno puede... Sí, como si fuera nomás decir, ya. Ah, sí, cierto, ¿no? Cambio el switch. Pero lo que a mi paciente le resultaba más intrigante era, él me dijo que estoy estresado y lo ve por las manchas, dice, pero lo peor de todo es de que yo no me siento estresado. O sea, yo no me siento como, estoy tenso. No hay conciencia de... No, esa es una fase también en el burnout, en donde hay una completa despersonalización, y justamente como me quiero bloquear de todo, ya nada más voy al trabajo, pero ya no le hablo a nadie, ya no quiero saber nada. Vas como zombie. Voy como zombie, hago eso. Que es un término común. Sí, no, ahora sí que los muertos que caminan, muertos vivientes. Pero es interesante cómo al no poder ni siquiera reconocer esa sensación, pues aparece en el cuerpo, ¿no? Por otro lado, ese es en cuanto a lo físico. Hay otro tipo de manifestaciones que son en las de interacción. Por ejemplo, me siento huraño, me siento molesto con todos. O apático. Por ejemplo, Freudenberger hacía siempre una pregunta a sus pacientes. ¿Tolera actualmente que hagan un chiste sobre usted mismo? Sí, porque es interesante eso. Incluso decía, tolera que otra persona le pueda decir, oye, hoy no te ves muy bien. Hoy no te ves muy bien. Porque cuando nos lo dice como si explotáramos. Como si ¿no? Muy bien, Héctor. Yo creo que pues, está muy bonito y muy interesante cómo al público podemos irlo llevando a entender y que tome conciencia de la importancia de esto. Sí. Pero vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que estamos en el 83 5702 30 en su canal 424 de cable digital. 53 en TV abierta y nos puede sintonizar también por www.uanl.mx. No se aleje, regresamos en un instante, Vertientes de la Psique Humana. En unos momentos más veremos cuáles son las etapas del fenómeno del burnout. Hola, me da gusto volver a saludarlos en nuestra sección En nuestros primeros pasos. Hoy vamos a hablar sobre el papel tan importante que tiene una mami trabajadora, es decir, dedicamos este tema a las mamás que a veces se preguntan si es bueno tener un empleo y dejar a sus hijos en una estancia o guardería. Las investigaciones han demostrado que el empleo de la madre tiene más beneficios que desventajas para los niños. Con frecuencia, las mujeres que tienen un empleo remunerado se sienten más competentes, más seguras económicamente y más responsables de su propia vida. Su bienestar general, su autoestima y su sensación de eficacia personal tienden a ser más altos que solo siendo amas de casa, ya que este trabajo suele ser poco valorado por la sociedad. Todo esto afecta a sus hijos de forma positiva, pues cuanto más satisfecha esté una mujer con su vida, mejor será su papel como madre. Por lo general, estas madres tienden a tener más trabajo en casa. Ante estos casos, el esposo suele estar más involucrado en estas actividades y en el cuidado de los hijos, a diferencia de los hombres de familias, donde la mujer permanece en el hogar. El padre tiende a vincularse más con los hijos cuando la madre trabaja a tiempo completo y ambos padres pasan más tiempo con sus hijos los fines de semana. El padre demuestra a sus hijos su lado más maternal, expresándoles amor, ayudándoles con sus problemas y dándoles cuidado y atención. Sus hijos ven un lado de su personalidad que no se manifiesta a menudo en los hombres, lo cual resulta enriquecedor para ellos. Las hijas de madres trabajadoras y los hijos de padres vinculados con el hogar tienen menos estereotipos de género que los de familias tradicionales. Los hijos de madres trabajadoras tienden a vivir en hogares más estructurados, con reglas más precisas, responsabilidades domésticas y se sienten más motivados para ser independientes. Así es que si usted, madre o padre de familia, cree que afecta a sus hijos teniendo un trabajo y dejándolos en guarderías o estancias en su jornada laboral, no se preocupe, esto no es del todo mal para ellos.
Considerando estándares normales de horarios y actividades laborales, no todo está perdido. Digamos que es una forma moderna de educación. Los espero en nuestra siguiente cápsula, en nuestros primeros pasos. Hasta la próxima. Muchas gracias porque continúen con nosotros en el programa Vertientes de la Psique Humana, y le agradecemos mucho a la licenciada Alba Sepúlveda, que amablemente colabora y nos apoya en este programa. Fue muy interesante la forma en que ella aborda este tema. Héctor, como ves, pues tanto sí, ella nos hace énfasis, la licenciada Alba Sepúlveda, de que los padres, sobre todo la madre que trabaja, sí, pues lógicamente a veces se piensa que pudiera estar muy complicada la vida de ellos, pero cuando hay orden y todo eso puede funcionar. Sí. Actualmente en este mundo laboral pues puede existir también condiciones de muy alta presión por sí, resultados, como que cada vez se ve más esto, y tú lo decías, sí, cada vez nos aceleramos más de resultados, sí, hacer más con menos, en fin. Sí. Todo esto, hay profesiones donde se es más fuerte las posibilidades de entrar a este burnout, o hay otras que no. Platícanos un poco de eso, sí, maestro. Lo que nos encontramos en muchas investigaciones es que efectivamente hay profesiones en donde el burnout se manifiesta con mayor prevalencia, y que el tipo de profesiones también nos indican algo del mismo fenómeno. Profesiones, por ejemplo, como las relacionadas con la salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, ¿no? O las de cuidado hacia alguien, ¿no? Trabajadores sociales, docentes. Hay muchas investigaciones, de hecho, mi investigación principal ha sido con docentes. Tú hiciste un trabajo... efectivamente, con el estrés del docente y sus manifestaciones. Ándale. Como también aquellos que tienen que tener una posición de liderazgo, ¿no? Es decir, tienen personas a su cargo y tienen que llevar esas riendas de la organización. Como también otro de los aspectos son los relacionados con la seguridad, sí, policías, agentes de tránsito. Hay investigaciones muy interesantes con los agentes de tránsito y ahora con militares y hay personas que resguardan la seguridad. Lo que nos encontramos en estas profesiones, y que le decía, maestro, que nos puede hablar mucho del fenómeno, es que no es solo la complicación o el riesgo de la actividad, porque muchas otras profesiones también tienen riesgos, alto nivel de riesgo. De estrés. Pero aquí aparece un elemento extra, y es que aparece la figura de un ideal muy importante, podemos decir una idealización de los sujetos que van a estar ahí. Por ejemplo, el maestro tiene que saber, tiene muchas presiones con respecto a tiene que saber, tiene que mantener autoridad, entonces toda una serie de elementos que cada vez son más complicados de manejar. O sea que su modelo, su ejemplo, tiene que ser algo muy destacado, exactamente, muy de darle un toque muy peculiar. No, por ejemplo, cualquiera de nuestros compañeros maestros, diferentes niveles, lo saben. A veces en las mesas de discusión o en la ideología dominante, cuando se habla de los docentes, se les echa la culpa prácticamente de todos los problemas de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, si hay drogadicción es porque los maestros no están haciendo su trabajo, si hay trata de personas es que los maestros no están haciendo. Entonces, porque el ideal el bullying que está, ahora que aparece mucho. Sí, ¿dónde están los maestros? Entonces, es como si el ideal que ellos tienen que encarnar en su función fuera muy alto y muy fácilmente criticable, ¿no? Y su rendimiento no tan fácilmente cuantificable, ¿no? Es decir, alguien puede decir en una empresa tuvimos tantas ganancias, ¿no? En el año, pero a nivel del docente, por ejemplo, el impacto que tuvo su trabajo y su oficio con por ejemplo, los alumnos, pues no, es muy efímero de poder medirlos. No, se mide solo a largo plazo y de indicadores tal vez un tanto subjetivos, ¿no? Subjetivos y complicados. Al igual, por ejemplo, el psicólogo o el médico, en donde tienen que encarnar un modelo de salud que tienen que mantener todo el tiempo, ¿no? Fíjate, yo recuerdo, Héctor, cuando en mis trabajos, en mis prácticas de psicología clínica, sí, una cosa que nos decían cuando manejábamos mucho
pacientes, sobre todo en sesiones de grupo, Sí. Lógicamente pues llegaba un momento, un nivel de estrés al manejar pues tantas percepciones y situaciones que a veces atípicas en los pacientes. Sí. Y llegaba un momento en el cual decían, pues cuidado porque se te va a pegar lo loco. Sí, sí, Lógicamente lo loco no se pega, pero sí lo que sentíamos era la angustia Sí. que tenían los pacientes, que de alguna manera quisiéramos Sí. trabajar con ella y minimizarla. Sí, y sí. que al final de cuentas a ti también te angustiaba el Sí. no poder ayudar como quisieras. Frodenberg en su libro sobre burnout, en donde inicia este término, habla de un caso de un psicólogo que trabajaba con pacientes drogadictos. Ándale, sí. Y menciona que en cierta sesión el paciente llega y que él nota, que el psicólogo nota que todavía olía alcohol, o sea, que venía de una borrachera, ¿no? Ándale. Y que había llegado muy tarde a su sesión. Entonces, mientras empiezan a hablar, el psicólogo explota y le dice, pues sí, tú nunca vas a cambiar, y bla, bla. O sea, lo empieza como a regañar Ándale. al paciente, Sí, ¿no? que no es lo que correcto obviamente en el no proceso. es la función. Y cuando ya se va el paciente, él reflexiona y dice, es que ¿por qué? Y aparece toda esta sensación como de, es que yo siento que no estoy haciendo bien mi trabajo, es que cada vez que él falla, siento que yo fallo, y entonces se da cuenta que ya estaba muy inmiscuido en el caso, y que sobre todo su propia identidad la sostenía a partir de cómo estaba funcionando con los demás. Incluso ahorita en la cápsula que vimos me pareció bastante interesante cómo también la presión que siente la madre trabajadora, en donde no es privativo de la empresa, en donde la presión que pueden sentir muchas madres actualmente es que al momento de dejar a sus hijos en la guardería puedan sentirse muy agobiadas porque pueden sentir soy mala madre. Mala madre. Una madre tiene que estar todo el tiempo, una Despegada madre tiene de que mis saber, hijos. una madre tiene que bla, 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 lo estoy abandonando, bla, bla. Y toda esa presión viene a partir de ideales, ¿no? En donde es que la madre tiene que ser, ¿cómo tiene que ser la madre? ¿No? O sea, me recuerdo mucho esta frase que se le acuña a Freud, ¿no? De una madre de familia que va y le pregunta a Freud, oiga, ¿cómo puedo ser una buena madre? ¿No? ¿Qué me recomienda? Ajá. Y él le dice, usted haga lo que quiera, como quiera siempre va a estar mal. Sí. O sea, es algo que se va construyendo, ¿no? O sea, sí. siempre la va a regar uno en Igual algo, nunca ¿no? vas a ser un buen padre. Muy bien, Héctor. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles, si hay alguna pregunta, 83-57-0230 para que nos llamen, y recordarles que estamos canal 424 cable y 53 de TV abierta. No se aleje, estamos en su programa Vertientes de la Psique Humana de la Facultad de Psicología. ¿Sabe usted qué papel juega la autoestima en el burnout? Al regresar del corte se lo vamos a decir. Agradecemos mucho, como siempre, la amabilidad de su atención a su programa Vertientes de la Psique Humana. Estamos en el 83-57-0230 para que nos llamen. No sé si tengamos una llamada en este momento. ¿Producción? Sí. Adelante, ¿quién amablemente nos llama a sus órdenes? Mire, soy la señora Cantú y quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo no, señora? Con mucho gusto. Mire, tengo un hijo que tiene el trastorno obsesivo-compulsivo. Okay. Y yo quisiera saber si eso tiene cura, porque pues los pensamientos lo hacen sentirse muy mal, y pues la ansiedad, no sé, escrúpulos religiosos, cosas de esas tiene, y yo no sé si tenga cura, ¿verdad? Lo están tratando ahorita con Certex, pero no sé si eso tiene cura o si no, quisiera que me dijeran. ¿Qué edad tiene, señora Cantú, su hijo? Tiene 32 años. 32 años. Sí. Maestro Héctor, ¿algún comentario respecto a lo que dice la señora Cantú? Sí, el diagnóstico ya es como trastorno obsesivo compulsivo. Claro que tiene cura. Es uno de estos trastornos de ansiedad. Bueno, más desde el campo psicoanalítico hablaríamos de la neurosis obsesiva. Y sí, efectivamente, los tratamientos, la psicoterapia o un psicoanálisis, claro que puede hacer más perdurable la vida del sujeto, y
Y sobre todo encontrarle un sentido a estos pensamientos obsesivos, a estas ideas que pueden estar relacionadas con la culpa, que pueden estar relacionadas con el pecado, que pueden estar relacionadas con tratar de mantener las cosas en cierto orden para aligerar la angustia. Pero pues sí, si está en tratamiento, qué bueno, ya que hay un alto índice de eficacia, y sobre todo que pueda tener este espacio en donde hable acerca de estas ideas, y encontrar una manera de que estas ideas hallen un sentido en el propio sujeto. Yo creo que hay casos muy exitosos de eso, sí, y claro. no tiene por qué no serlo. Ah, claro que sí, claro que sí. Señora no sé Cantú, si hubiera... Si usted me pudiera recomendar algún especialista que me pudiera ayudar. ¿En la unidad de servicios psicológicos? Sí, efectivamente, en la unidad clínica de servicios psicológicos de nuestra Facultad de Psicología, ahí lo pueden atender, si gusta dejar sí. los datos y la ponemos en contacto. De hecho, ahí está apareciendo, señora Cantú, en la pantalla, nuestro teléfono en la Facultad de Psicología, 8333-8233, extensión 301, unidad de servicios psicológicos, y ahí estamos para servirle. Muchísimas gracias, fue muy amable. Muchas gracias para servirle. Gracias por llamar. Muy amable. Adiós. Muy bien, Héctor, pues bueno, como ves, pues ahí tenemos otro aspecto. Aquí, la autoestima, o sea, el quererse a sí mismo, el verse como importante, como valioso, algo decía la licenciada Alba, de decir, yo como madre no debo de sentir una estima, de no sentirme una mala madre por dejar al hijo, sino al contrario, o sea, estoy ayudando a que en nuestro hogar pues existan las condiciones cómodas para el desarrollo. ¿Cómo afecta o tiene que ver la autoestima en que una persona caiga o no en un proceso así de un estrés en exceso que lo lleve al burnout? Lo importante es reflexionar acerca de cómo se construye la autoestima, cómo se mantiene la autoestima. La autoestima finalmente, aunque tenga mucho de auto, o en inglés self-esteem, ¿no? Esa estimación del uno mismo, nunca hay que olvidar que viene de los demás. O sea, cómo se va construyendo la autoestima, ese niño, esa niña, que los padres le lanzan ciertas frases, mira qué bueno eres para esto, mira qué bien. Qué bonito te quedó, qué buen trabajo, ahora sí felicito. De una forma incluso metafórica o incluso a lo mejor directa, cuando uno se ve al espejo, uno evalúa su propia imagen, uno aparecen ciertas frases que lo recubren a uno mismo. De ahí que lo interesante es ¿y qué tal que yo me reflejo mi propia identidad en mi trabajo? Entonces la pregunta sería, ¿soy bueno para esto? Ándale. ¿Estoy trabajando bien? De ahí que, por ejemplo, podemos hablar de las fases en el burnout. Por cierto, hay un video, Héctor, que me comentabas. No sé si quieras que lo veamos y poder platicar de ello, ¿no? Sí, claro que sí. Lo tenemos en producción ahí, este video de cuando alguien entra a un exceso así de conducta por burnout. Muy bien. Vamos a ver consecuencias.
Uma coisa a gente não pode esquecer, o objetivo do CrossFit é não esquecer que para você ter o CrossFit não é dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só de você já ter a separação para a formação de ligamento, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então, olha só, presta atenção, porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. Bien, pues hemos visto esto que nos ha preparado producción, que nos da una idea de lo que es una conducta en exceso. Cuando alguien está muy estresado, pues puede llegar a tener reacciones pues ya totalmente fuera de orden. Héctor, pues ¿qué te pareció? ¿Cómo podemos ver cuando una persona llega a este exceso, verdad, de burnout y que explota ya de una manera atípica, de una manera pues muy fuera de a mí lo normal? Me pareció muy interesante el video, incluso clínicamente se me hace interesante cuando hay una explosión, porque finalmente es un intento de reordenar algo. O sea, dice algo esta explosión. Lo peor que podríamos pensar en estas escenas que vimos es decir, bueno, esta persona loca, quién sabe por qué hace eso, y ya, que se calme. No, creo que incluso muchos pudieron disfrutar el video pensando en, cómo quisiera yo en el trabajo explotar así, ¿no? O sea, como una forma de liberación. De liberarte de esa energía libre y flotante. Casi pensaba que ahora entiendo por qué hay videos como el Harlem Shake, ¿no? Todo muy tranquilo y de repente explota la fiesta, ¿no? Pero ya volviendo al tema en particular del burnout, yo pensaría, y basándome en algunos psicoanalistas, como por ejemplo Paul Verhaeghe, que trabaja actualmente, este psicoanalista belga que trabaja sobre burnout, en donde habla de fases. Por ejemplo, hay una primera fase, la que acabamos de ver, la segunda fase. La primera fase sería este trabajador que todo el tiempo se está esforzando, o sea, un buen trabajador. Por eso ahí es algo muy importante, incluso para la gente que trabaja en empresas, que sí tiene que hacer cosas de atender el burnout, porque de lo contrario va a perder a sus principales y mejores trabajadores. ¿Colaboradores? Sí, colaboradores, porque la primera fase es gente que tiene grandes sueños, grandes expectativas, tiene grandes ideales de transformar, pero que siente que si no da resultado es porque él no ha dado más. Entonces, la primera fase es de un cansancio extremo. Personas que se llevan el trabajo a la casa y todo el tiempo no pueden despegarse, y cuando no están haciendo algo del trabajo, se desorientan, se sienten culpables, dicen, es que no he dado el 1000%, ¿no? Y entonces la primera fase es de mucho cansancio y agotamiento extremo, ¿no? Incluso improductivo muchas veces. Incluso tanto es su afán de hacer las cosas de una forma excelente y sentir que tienen que dar todo, que empiezan a cometer errores también. O incluso a hacer cosas como, no sé, oye, Freudenberger habla de un caso de una persona que tenía que dar unas conferencias en Europa, un auto ejecutivo, y le dicen, oye, nada más tenemos un mes y tenemos que ir a más de 20 ciudades, te lo avientas, mejor que vaya fulano. Y dice, no, es que solo yo lo puedo hacer bien, ¿no? Entonces, y claro, el tipo lo hace, pues sí, pero en el último día, la gran junta, la más importante, no va porque se queda apostando, se queda apostando en una casa de juegos y no se puede, o sea, como una reacción que sería interesante ver esas reacciones de antiestrés que no buscas, que a veces resultan peores. Eso es. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que estamos en su canal 424 cable digital y canal 53 de TV abierta. También nos puedes sintonizar por www.uanl.mx. Así que regresamos en un instante a su programa Vertientes de la Psique Humana. ¿Qué diferencia hay entre una persona que sufre burnout y una que no lo padece?
De esta y más cuestiones hablaremos al regresar del corte. Bien, pues como siempre, muy contentos de estar en sus hogares y agradecer el que nos estén sintonizando. Prácticamente nuestro programa está por concluir, pero sí quisiéramos, antes de irnos, de poderles darles algunas sugerencias, recomendaciones que aquí el maestro Héctor Mendoza pues nos va a dar con respecto a cómo manejar si alguno de su familia o usted está viviendo una situación parecida a la que hemos comentado. Héctor, ¿qué más podemos decirles, sugerirles con respecto a estas situaciones o etapas que pueden estar viviendo donde toman conciencia de que están viviendo un estrés en exceso? Aquí me baso en algunas recomendaciones por investigaciones que catalogan, bueno, cómo reacciona una persona que genera burnout y esta que lo puede manejar. La primera es que el trabajo que se está haciendo, siempre saber que la persona que no genera burnout sabe que el trabajo siempre es colaborativo. O sea, no depende solo de mí. Ándale. Siempre es alguien más. Que no quiera ser tú el Blancanieves y los, exactamente, y los demás no... Y ahí también se rompe el ideal de yo no salvo al otro. ¿Sí? Es un proceso en lo que los dos vamos de la mano, ¿no? Tanto el docente con su alumno, tanto el médico con su paciente, tanto el trabajador en su empresa. O sea, no es yo cargo todo en mí, yo voy a salvar la situación, yo tengo que hacerlo. No, al contrario, siempre es un conjunto, siempre es incluir a los demás. Entonces, ¿tú cobras sentido aquí, Héctor, la importancia que tiene que en el trabajo en equipo sinérgico, donde 2 más 2 son 5, es para que se reparta mucho las responsabilidades de cada Exactamente, en el trabajo, en la familia, saber que mi relación de pareja no la puedo cargar nada más yo, es también mi pareja, en todos los ámbitos, ¿no? Otro de los aspectos es el que genera burnout siempre piensa en términos de impotencia. Siempre es que, ¿por qué no pude? ¿Por qué no pude? Debí haber podido, debí haberlo hecho. En cambio, los que no generan burnout piensan más en términos de imposibilidad. Por ejemplo, mira, hay cosas imposibles de hacer, ¿no? Entonces, la imposibilidad la cambian por creatividad. Por creatividad. ¿Sí? Entonces, ok, esto no se puede, o sea, aunque me parara de cabeza no se va a poder, pero entonces vamos a hallar una forma. ¿Cómo sí? Sí, pero una forma creativa, porque el arte crea algo de la nada, ¿no? Entonces, en lugar de la bueno, cosa Héctor, correcta. pues esto nos va a llevar a que tengamos después que seguir platicando de este tema y agradecer mucho, como siempre, el que nos hayan acompañado en este programa Vertientes de la Psique Humana. Nada más recordar los teléfonos 83 33 82 33 extensión 301, la unidad de servicios psicológicos. Muchas gracias, Héctor. Gracias, muchas gracias a ustedes y hasta pronto en Vertientes de la Psique Humana.